Doctrinalmente, la infracción se puede definir como el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas y formales. Consiste en un hacer o un no hacer, cuya consecuencia es la aplicación de una sanción tributaria. La conducta tipificada como infracción debe estar expresamente señalada en la ley, de acuerdo con el principio de legalidad. Por otro lado, al igual que los delitos fiscales, las infracciones tributarias pueden ser de daño o de peligro. Las primeras se refieren al incumplimiento de una obligación sustantiva que produce una lesión inmediata y directa al bien jurídico protegido por la ley tributaria, que es el erario. Las segundas vulneran las obligaciones formales, tales como la falta de notificación de cambio de domicilio. ¿En qué consisten las infracciones relacionadas con el RFC? El Código Fiscal de la Federación, en el artículo 79, menciona que son infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. Primero, el no solicitar la inscripción cuando se está obligando a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea. Se excluye de responsabilidad por la comisión de esta infracción a las personas cuya solicitud de inscripción debe de ser legalmente efectuada por otra, inclusive cuando dichas personas queden subsidiariamente obligadas a solicitar su inscripción. Segundo, no presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando legalmente se esté obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente espontáneamente. No citar clave de registro o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal en las declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando se esté obligado conforme a la ley. No verificar que la clave de registro federal de contribuyentes aparezca en los documentos a que hace referencia de fracción anterior, cuando los socios o accionistas no concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización del acta respectiva. ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con el RFC que pueden cometerse? No actualizar la información en el RFC. Los contribuyentes tienen la obligación de informar al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, sobre cambios en su situación fiscal, como modificaciones de domicilio, cambios de actividad económica o suspensión o reanudación de actividades. La falta de actualización oportuna de estos datos es sancionable. También no sancionar la inscripción en el RFC, que es obligatorio para toda persona física o moral que realice actividades económicas, debe estar inscrita en el RFC. No hacerlo o hacerlo de manera espontánea constituye una infracción sujeta a multas. Asentar incorrectamente la clave de los socios o accionistas. En el caso de las actas constitutivas u otras asambleas de personas morales, asentar de forma incorrecta la clave del RFC de los socios o accionistas también es una infracción. ¿En qué consisten las infracciones relacionadas con el pago de contribuciones? Las infracciones relacionadas con las declaraciones fiscales en México incluyen principalmente la falta de presentación, la presentación fuera de plazo y los errores u omisiones en la información. Estas infracciones conllevan diversas sanciones económicas y consecuencias legales por parte del Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT. ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con el pago de contribuciones? En el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, menciona como tipos de infracciones relacionadas con el pago de contribuyentes lo siguiente. No pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales, cuando se trate de contribuciones que no sean determinables por los contribuyentes, salvo cuando el pago se efectúe espontáneamente. No efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de una contribución. No proporcionar la información de las personas a las que se les haya entregado cantidades en efectivo por concepto de subsidio para el empleo de conformidad con las disposiciones legales que lo regulan o presentarla fuera del plazo establecido por ello. ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con la presentación de declaraciones? A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones
solicitudes, documentación, avisos de información, con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancia y con el ingreso de información a través de la página de Internet del servicio del SAT, a que se refiere en el artículo 81 de este código. ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con las declaraciones? Vamos a dar unos breves ejemplos. En el artículo 82, por la señalada en la fracción 1, de 1.810 a 22.400 pesos mexicanos, tratándose de declaraciones por cada una de las obligaciones no declaradas, si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impulsó la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquella, declarando contribuciones adicionales por dicha declaración, también se aplicará la multa a la que se refiere este inciso. Respecto a la fracción segunda, de 900 a 2.230, por no señalar la clave que corresponda a su actividad preponderante, conforme al catálogo de actividades que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general o señalado equivocadamente. Fracción 25. De 2.249 a 3.373.500 para la establecida en el segundo párrafo inciso B, la sanción consistirá además en la clausura del establecimiento del contribuyente por un plazo de 1 o 3 meses. ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con las solicitudes? Bueno, infracciones por información incorrecta en solicitudes, también como no solicitar la clave del RFC o utilizar una no asignada por la autoridad fiscal en declaraciones, también como señalar como domicilio fiscal o lugar distinto al que corresponde, y también no asentar correctamente las actas de asamblea o libros de socios accionistas el RFC de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las infracciones relacionadas con los avisos? Según el artículo 81, fracción 12, no presentar los avisos de incorporación o desincorporación al régimen de consolidación fiscal en términos de los artículos 70, último párrafo, y 71, primer párrafo, de la Ley de Impuestos sobre la Renta o presentarlos en forma extemporánea. También presentar avisos incompletos o con errores. Se considera infracción presentar la información incompleta, con datos incorrectos o en un formato distinto al especificado por el Servicio de Administración Tributaria. No atender requerimientos de información adicional, que si la autoridad fiscal solicita información adicional respecto a un aviso y el contribuyente no la proporciona o manifiesta falsamente no contar con ella, incurre en una infracción. Avisos específicos o socios accionistas. La falta de presentación del aviso de cambio o incorporación de socios y accionistas puede generar multas específicas. Incumplimiento de obligaciones de esquemas reportables. Esto quiere decir que no incluye el número de identificación del esquema reportable en la declaración de impuestos o no informar cambios posteriores a su revelación. ¿Cuáles son las infracciones relacionadas con los informes? No proporcionar la información de las personas a las que les hubiera entregado cantidades en efectivo por concepto de crédito al salario de conformidad con el artículo 118, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla fuera del plazo establecido para ello. También, no presentar información manifestando las razones por las cuales no se determina impuesto a pagar a saldo a favor, por alguna de las obligaciones que los contribuyentes deben cumplir de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, sexto párrafo del Código. Y también no proporcionar la información relativa a los clientes que soliciten la impresión de comprobantes fiscales en términos del artículo 29, segundo párrafo del Código, dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales o presentar incompleta o con errores. ¿Cuáles son las infracciones relacionadas con las constancias? Primero, no expedir o expedir incorrectamente los comprobantes fiscales, el CFDI. No emitir el CFDI o no cumplir con los requisitos fiscales establecidos al momento de su expedición. Condicionar la entrega del CFDI. Exigir la exhibición de la constancia de situación fiscal como condición para entregar un CFDI.
Y errores en la cédula de identificación fiscal. No asentar o asentar incorrectamente en los documentos corporativos el RFC de cada socio o accionista.